Buenas noches con todos. Hoy día tenemos una discusión, un debate y escuchar las opiniones de nuestros invitados del momento, en los cuales tenemos un tema especial sobre los derechos a una buena educación, ¿no? En esta ocasión nos vamos a enfocar básicamente en algunos puntos importantes que son los derechos esenciales, que son estos derechos a la educación, que muchas veces no se ven reflejados en muchos niños de nuestro país. Entonces, justamente hemos decidido hacer este diálogo para escuchar las opiniones de nuestros invitados. Eh, Me presento, soy Hugo Sánchez Gálvez. ¿Qué tal? Buenas noches. Acá presente, ¿verdad? Linda Roldán. Muchas gracias por la invitación. De igual manera, yo soy Carlos Salinas Huiñapi y qué bueno que nos juntemos para debatir acerca de este tema. Se sobreentiende que el derecho a la educación es algo muy delicado y también muy importante para el país y para todo el mundo. Y bueno, empecemos. Claro, justamente Carlos, como tú lo has dicho, es importante no solo para nuestro país, ¿no? Es importante, es un derecho universal que todas las personas de todos los países hermanos, latinoamericanos, y países de otros continentes deberían tener derecho, ¿no? Justamente que en nuestro país, a veces por problemas políticos, problemas no sé, de repente de, de raza o muchas cosas, a veces existe discriminación o de repente hasta el mismo Estado a veces se olvida un poco de las zonas más alejadas de nuestro país, ¿verdad? Entonces, bueno, para comenzar, vamos a dar un pequeño debate sobre la posición de cada uno de nosotros, sobre qué entendemos de derecho a la educación. ¿Qué nos comenta Sever? Es, sí, muy buena pregunta. Y la verdad, bueno, a mi criterio, yo considero que el derecho a la educación es un tema muy controvertido y además es muy amplio. Podemos decir también que el derecho a la educación, en palabras puntuales, que esto implica que todas las personas, sin distinción, deben tener el acceso a una buena educación de calidad. No solo es el hecho que van a ir a las escuelas, sino que tienen que los mismos profesores ser exigentes con otros estudiantes. Exactamente, Ever. Y bueno, también no solamente se trata de acceso, hay que tener en cuenta esto, sino también debemos ser conscientes de la calidad de la educación que se está ofreciendo el día de hoy. Y bueno, también se sobreentiende que el derecho a la educación es fundamental para el desarrollo humano y para las futuras generaciones que se avecinan. Y sí, tienes razón, sí, tienes razón. Mire, yo los escucho a ustedes dos y en realidad, mientras lo voy escuchando, me voy acordando de muchas cosas que de repente en el transcurso de mi vida he compartido, ¿no? En relación a la educación. Justamente como dice Ever, no solo es ir a un colegio, no solo es asistir a una escuela porque el Estado te obliga o porque el Estado te ha puesto un colegio en tu zona. En realidad es la calidad de educación que te brinda, ¿no? Entonces, hay muchas veces que el mismo Estado no, de repente no apoya a los profesores y a veces los profesores son ausentes, que van una vez a la semana. Entonces, hay un colegio, existe la matrícula para los para los alumnos, pero tienen una mala educación, ¿no? A veces solo esto se refleja, el Estado a veces solo refleja esto en la ciudad, con computadoras, con visitas a los colegios, pero y en los pueblos alejados todavía no tienen, hay muchos niños de pueblos alejados que no conocen ni siquiera una computadora. Entonces, es muy importante lo que dicen en relación a la calidad, que no solo es asistir al colegio, sino que también tienen que el Estado enfocarse en la calidad
de educación que le brinda, ¿verdad? Bueno, entonces, miren qué cuán importante es este tema, porque más de uno tenemos una opinión distinta y al final es distinta la opinión, pero todos llegamos a un mismo punto, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita hablemos un poco sobre la historia, en realidad sobre la historia y el marco legal que respalda estos derechos, ¿no? Qué podemos compartir al respecto sobre la historia, estimados? Sí, bueno, partiendo desde el ámbito histórico, el derecho a la educación, bueno, esto está consagrado en distintos documentos internacionales, como tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño, y entre otros más que si pasaríamos hablando uno por uno, estuviéramos literalmente toda la noche debatiendo, explicando sobre eso. Y bueno, ¿qué opina usted, estimado Carlos? Sí, bueno, así es. Cada país tiene la responsabilidad de garantizar a toda su población este derecho a través de las leyes que ellos tienen y sus políticas educativas. Pero, ¿qué pasa ahora? No sabemos si todos los países ofrecen este derecho como algo principal y al que le puedan, no sé, meter un poco más de ganas para la población. O sea, me dejo entender de que no todos los Claro, claro. países ofrecen este mismo derecho por igual. Hay algunos donde la educación es muy baja que en otros. Y bueno, creo que esto es la problemática a la que nos estaríamos enfrentando hoy en día también. Sí, mira, y es importante en realidad eso, porque por decir, sin ir muy lejos, ¿no? Hay un país que todo el mundo lo conocemos y siempre hablamos de pobreza, de escasez, que es el África, ¿no? Entonces, imagínate la educación allá, hay gente que en realidad no tiene educación. Acá en el Perú también, las zonas altoandinas, las zonas indígenas que de cierta manera a veces son un poco olvidados, ¿no? Por la sociedad. Pero mira, cuán importante es, y es mi opinión, cuán importante es la educación en otros países, como podríamos de repente Dinamarca o Italia, incluso que la educación es gratis. Y es más, allá la educación, tú sales con tu quinto año de secundaria, que allá, bueno, tienen otros nombres, pero tú sales con quinto año de secundaria, que ese quinto de secundaria prácticamente ya está saliendo que como una carrera técnica, porque en tercer año de secundaria ahí ya te dicen qué es lo que vas a estudiar hacia adelante y es como que te dicen, oye, ¿a qué rama quieres ir en el propio colegio? Y te empiezan a dar esa educación a lo que tú escoges. Cuando terminas secundaria, que acá en el Perú ya vas a la universidad 5 años, allá tú terminaste secundaria prácticamente como un técnico en tu carrera. Y a la universidad haces unos 2, 3 años más y sales como un profesional que estamos hablando de otro país. Imagínate cuán diferente son de los países desarrollados del nuestro, ¿no? Que a veces Claro, por problemas políticos nos atrasamos mucho. claro. Discúlpame que te interrumpa, pero cuando mencionaste Italia, sí es verdad, aunque la educación allá empieza con los años igual de la escuela inicial, la primaria, por ejemplo, la primaria ya solamente dura 5 años y la cinco secundaria años. solamente dura 3. Así ¿Qué es. pasa? Que luego de la secundaria tú sigues como una especie de bachillerato preparatoria que dura 5 años. Allá ellos lo llaman liceo. ¿Y qué pasa? Que cuando tú sigues en estos institutos llamados liceos, tienes la opción a elegir a qué liceo quieres entrar y para que puedas ejercer una carrera o estudiar una carrera concorde a lo que tú quieras ser más adelante. Por ejemplo, si tú quieres estudiar medicina, digamos, tú podrías entrar a un liceo científico donde netamente te van a enseñar eh, relacionado a esa carrera a la que quieras seguir ya cuando acabes el liceo y quieras postularte a una universidad. Pero es un método de estudio que es muy bueno, ¿entiendes? Porque te dan a elegir algo que te va a servir
la carrera a la que tú quieras continuar más adelante. Eso sería todo. Ok, ok, gracias, gracias, Carlos. En realidad tiene mucha razón. Y la verdad es que hablando de muchos países, de repente que tanto tú, Ever y yo, de repente tenemos que opinar, pucha, nos vamos a de repente demorar acá todo el día, ¿no? Exacto. Y lamentablemente nos vamos a enorgullecer de otros países cuando en realidad deberíamos hacerlo por el Perú, que nos tienen prácticamente abandonados, ¿no? Bueno, esperemos que en un momento cambie, pero bueno, entonces, a lo ya acotado, y a pesar de los avances actualmente que existen en el Perú, bueno, tenemos todavía muchos desafíos. Entonces, dentro de estos desafíos, ¿cuáles creen ustedes que son los obstáculos que enfrentan las personas en el acceso a la educación actualmente? Bueno, en sí, a mi punto de vista, uno de los mayores desafíos acá en el Perú, pues es básicamente la desigualdad económica, ya que muchas familias no pueden permitirse enviar a sus hijos a la escuela. Si bien es cierto, la educación es gratis, lo que se paga es una mensualidad, ¿no? De la PAFA, del comité que se tiene que ver, ¿no? Para el acondicionamiento de las aulas, Para y mantener, entre otros, ¿no? claro. Bueno, entonces, respecto a ello, como había mencionado Hugo, en las comunidades, ya sea indígenas, más alejadas del Perú, pues no se permiten tanto esto por el tema de que no es muy accesible porque están lejos. Y aparte, el Estado, si bien es cierto, como habías mencionado, ¿para qué pone escuelas, no? Pero el tema es que necesitamos cuadernos, un lapicero, y bueno, si bien es cierto, están baratos, son accesibles, pero no todas las familias tienen esa posibilidad económica de comprar ya sea un lapicero, si cuando se acaba, ¿no? Entonces, mayormente yo considero que esa es uno de los principales desafíos acá en el Perú bueno, que tenemos, ¿no? Por eso hay mucha desigualdad en el ámbito de la educación por parte de las familias. Y bueno, y así como iba a mencionar en Italia, ¿no? Que son diferentes, ¿cuánto nosotros no quisiéramos tener esa cultura educativa que tienen esos países desarrollados? Pero lastimosamente, nuestro Estado se enfoca más en otras cosas, temas ex, X, ¿no? Y no pone pues énfasis en lo que de verdad es lo que importa, que vendría a ser el futuro del país, que son nuestros niños, nuestros jóvenes que están en la primaria, en la secundaria, ¿no? Y bueno, ese sería mi punto de vista. Sí, además, podríamos incluir factores como la discriminación de género. Hoy en día ocurre mucho eso, ¿entienden? En las escuelas hay demasiada discriminación. También otro problema que se abordaría, la infraestructura inadecuada de algunos centros educativos. Cierto. Y como lo acabas de mencionar tú, las principales eh, instituciones que vienen siendo afectadas, que brindan la educación, son, se dan básicamente en áreas rurales donde la economía es demasiado baja, donde no hay un factor económico que pueda ser excelente para poder brindar una buena educación. Y todo esto podría considerar, o no, se considera como tal un limitante para la educación. Ajá. Sí, mira, y es un conjunto que todo engloba, ¿no? Los problemas de la educación, basándose desde que muchas personas lo utilizan ahora la educación para lucrar, ¿no? Inclusive colocando sus precios altos. Hay colegios nacionales, si bien es cierto, pero hay personas que ponen un colegio particular, son montos altos, que no todas las personas tienen acceso, e incluso mejoran la calidad educativa que el propio Estado, ¿no? Cuando se supone que el Estado debería dar prioridad a la educación de Entonces hay muchos obstáculos, porque a veces las personas que tienen pocos recursos,
sus hijos, bueno, tienen derecho a la educación y los envías a un colegio estatal en donde el Estado ni siquiera te da una buena educación, ¿no? Y mientras al costado de un colegio particular, pucha, te dan una educación pues de primera, una educación muy buena. Y lógicamente, bueno, también, como digo, engloba porque también agarra el tema salarial, lo que el Estado, el sueldo mínimo, colegios que de repente cuestan 600 800 que a una persona con un sueldo mínimo no le alcanzan. Entonces, hay muchas cosas que de repente tendríamos que tocar y hay cosas que bastante, como decía en el punto anterior, hay muchas cosas por cambiar, ¿no? Avanzamos, cambian muchas cosas y hay bastantes cosas por avanzar y por mejorar, ¿no? Entonces, sobre el impacto de la educación en la sociedad, ¿por qué es tan crucial el impacto que tiene la educación en la sociedad? Bueno, eh, yo considero que la educación, no solo para los niños, sino para en general, porque no hay una edad límite para dejar de aprender. Considero que es fundamental tanto para el desarrollo de una persona, así como para una sociedad. ¿Por qué? La educación pues promueve la igualdad de oportunidades, además que ayuda a reducir la pobreza, porque se eh, abren brechas para mejores trabajos, porque no es igual contratar, pues no, a una persona que solo tiene secundaria completa o a una persona que haya tenido una carrera técnica, ¿no? Entonces, hay ese mejoramiento de lo que son desde los trabajos, ¿no? Y como ellos has mencionado, el tema salarial, también bueno, considero pues que todas las personas deberían tener un trabajo digno. Yo no digo que con esto no digo que algunos trabajos sean indignos, sino que el tema es que tienen que ver cómo sustentar a sus familias, ¿no? Porque imagínense, ahorita en el Perú, el sueldo mínimo es de 1025 y eso solo le va a alcanzar para una persona que es soltero. Y están olvidando a las personas que tienen su familia. Como ibas mencionando, si quiere poner un colegio particular, ya sea 600 700 soles mensuales, no le va a alcanzar a esa persona. Entonces, bueno, es mi punto de vista, ¿no? De repente, algo más que agregar, Carlos. Disculpen, tenía el micrófono apagado. Bueno, siguiendo con tu punto, Ever, yo creo que una población educada es más capaz de participar en la vida cívica, tanto como política también. ¿Y qué sucede con esto? Que esto fortalece la democracia y también va, a fomentar una cohesión social. Y sobre un aspecto importante, un aspecto importante a la educación, también, antes de, no nos podemos olvidar justamente esto, ¿no? Sobre la educación inclusiva, que hace muchos años se viene hablando la inclusividad, después de la inclusividad se empezó a malograr todo de acuerdo mejor dicho, los términos, ¿no? Que empezaron a hablar de ideologías, ideología de género, ideología de X cosas. Entonces, hace muchos años empezó como si fuese una ola que venía ya de otros países, y entonces empezó a hablar de la inclusividad. No solo inclusividad, hablando de repente de Sierra, Costa y Selva, ¿no? O de repente de clases sociales, sino también abarcó más cosas la inclusividad ahora, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes sobre esto o qué creen que significa este tema de la inclusividad en la educación? Bueno, en sí la educación inclusiva, bueno, esto quiere decir que implica a todos los estudiantes. Esto, pues, independientemente de sus capacidades, de su género, como habías mencionado, de su nacionalidad, de su religión, de su origen étnico o situación socioeconómica, ya que todas las personas deben de tener el acceso a una buena educación de calidad. Como habíamos mencionado en el primer punto, no es solo ir al colegio, ya pues no.
sino tenemos también que poner conciencia de que vamos al colegio, a las escuelas, a prepararnos, a educarnos. Como había mencionado Carlos, una sociedad educada, bueno, es una sociedad cívica, política, que bueno, está mejor preparada para asumir los retos que tiene la vida, tanto familiar y en sociedad. Exactamente. Bueno, también no dejemos de lado de que es vital que las escuelas se puedan adaptar a las necesidades de todos sus estudiantes o de todo su alumnado. Cuando una escuela se adapta a las necesidades, ¿qué sucede? Que los estudiantes van a empezar a estar más seguros de sí mismos y van a perder ese miedo de querer el temor de pedir algo que ellos realmente quieren. Esto va a crear un ambiente donde exista el respeto y también se puedan valorar las diferencias. Sí, Carlos, mira, y bueno, yo tengo mi punto de vista, ya que en realidad a veces me explayo mucho cuando me tocan el tema político, porque yo estoy en desacuerdo con muchas cosas, ¿no? Pero justamente la inclusividad, como tú dices, es respeto, ¿no? Pero este respeto para mí debería venir desde el Estado, porque a veces el Estado, como muchas veces pasaron hace un par de años atrás, que empezaron a mostrar libros, no sé si lo recuerdan, de colegios de primaria, ¿no? En donde le habían cambiado los nombres a los personajes que todo el mundo lo conocemos como Caperucita Roja, como que esto, y le habían puesto Sí. Caperucito Rojo, le habían puesto, ya no era el lobo, no la loba, o sea, eran cosas que eso es una falta de respeto a los niños. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, todos podemos, hay inclusividad de género en todos lados, de raza, origen, socioeconómico, lo que sea, y todo el mundo nos respetamos. Todo el mundo respetamos y todo el mundo aceptamos tal cual. Pero lo que sí es una falta de respeto es que del mismo Estado nos presione a nosotros a tratar de repente de cambiar nuestra forma de pensar, más aún como padres, como estudiantes, para nosotros empezar a inculcar a los niños de ciertas maneras, de forma distinta, ¿no? En eso yo estoy totalmente de desacuerdo. Pero es mi punto de vista, de repente ustedes tienen otra opinión, se respeta también, pero es mi punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos finalizando ya con este pequeño diálogo. De repente uno de ustedes tiene algo más que agregar sobre la visión o sobre lo que ustedes esperan a futuro sobre la educación, ¿no? Yo por decir, yo que espero a futuro sobre la educación. Yo espero a futuro que en realidad el Estado se enfoque más en los colegios, en lo que es cívica, civismo. Ahora muchos niños ya no respetan lo que es la bandera, no respetan los símbolos patrios, ya o sea, se está perdiendo ese tipo de valores en donde se pierde el respeto al profesor, se pierde el respeto de repente al mayor de edad y este tipo de cosas, ¿no? Que muchas veces no solo es el colegio, ¿ah? También interviene bastante la familia, pero el colegio es un soporte por si es que la familia no lo está haciendo, creo yo. O sea, esa es mi forma de pensar, ¿no? ¿Qué esperan ustedes sobre el futuro en la educación, amigos? Bueno, yo espero, para responder a tu pregunta, yo espero que más adelante, ya sea pues a un corto periodo de tiempo, de ver un compromiso global más fuerte. Con esto no solo me refiero pues a lo que es acá, a la zona de San Martín, o ya sea la sierra, la costa, o el Perú mismo, sino algo global que sea para garantizar que todos los niños y niñas tengan pues el acceso a una buena educación de calidad, no dejar desamparados a estos niños. Bastantes personas desean estudiar, no prepararse, pero no tienen pues las posibilidades económicas, como bien hemos tocado los puntos de la accesibilidad, no tienen pues, esos beneficios eh, tan accesibles, ¿no? Cabe la redundancia. Y bueno, yo más que todo espero que esto cambie, así como habías mencionado, Hugo, que se inculque más a lo que es el civismo. Al cantar el himno nacional, yo he visto, también he sido, no hace mucho tiempo, he sido estudiante, ¿no? De secundaria,
Y la mayoría de de los jóvenes no cantan. Tienen que pasar como se dice, los auxiliares ahí para ver, ¿no? O A sea, obligarlos. exigirles, claro, obligarles que canten, porque ya no es de iniciativa propia como hace unos 20 o 30 años atrás, ¿no? Y bueno, yo más Claro, que todo espero que eso cambie. Quiero ver, eh, bueno, que haya unas estrategias para poder lograr que se desarrolle mejor la educación tanto en el país, más que todo, y también acá en la región de San Martín. Claro, es como, volviendo al tema del himno, es como que los niños ahora sintieron un poco de vergüenza, ¿no? Se sienten avergonzados de dónde son o de dónde están. Bueno, sí, ya para concluir, yo sigo firme con que se priorice siempre la educación inclusiva, donde siempre pueda totalmente. haber respeto y donde se pueda valorar las diferencias de cada estudiante. Claro, tiene mucha razón. Bueno, entonces, concluyendo ya pues con este pequeño podcast que hemos creado para hablar de este tema importante que es derecho a la educación. Bueno, nos despedimos en este caso. Por mi lado ya me despido. Y por mí, gracias por acompañarnos en este episodio de Derechos en Diálogo. Y no olvidemos que la educación es un derecho fundamental que se encuentra en la Constitución Política del Perú, ¿no? Y que de todos debemos defender y promover para una mejor convivencia en la sociedad y para un mejor futuro de nuestro país, de nuestros hijos a futuro, y bueno, logremos pues nosotros mismos, si es que de repente el Estado no se olvida de un poco de nosotros, nuestros niños, nosotros pues en casa hagamos algo también, ¿no? Para no perderlo al 100%. Bueno, gracias por acompañarnos y conmigo me despido. Ustedes, compañeros, Sí, bueno, recordarles también a nuestros amigos espectadores que no se olviden de suscribirse y compartir este podcast. Bueno, esto para seguir la conversación sobre los derechos humanos y entre otros temas más que se va a venir más adelante. Y bueno, sin nada más, hasta la próxima. Hasta chao, luego. gracias, gracias.